Qué alegría saludarte una vez más. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique. Bienvenido a tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria. Transmitiendo desde los estudios de Sun TV en la ciudad de Fresno, California. El tema de hoy lo he titulado Suegras y nueras, amigas o rivales. Los conflictos entre suegras y nueras no son solo disputas domésticas menores. Son grietas que pueden extenderse al matrimonio, herir los corazones de los hijos o incluso perpetuar ciclos emocionales negativos de generación en generación. Una mujer llora en silencio porque su suegra controla todo lo que ella puede o no puede hacer en su propio hogar. Pero al otro lado, hay una madre que siente que ha perdido el lugar que creyó poseía en la vida de su hijo, viendo cómo su nuera reclama espacio que ella ya no entiende ni acepta. Este escenario no es raro. Es la realidad dolorosa de millones de familias, algunas de ellas incluso viviendo bajo el mismo techo en tensión constante. Pero no todo está perdido. La historia bíblica de Ruth y Noemí nos ofrece un modelo divino cómo suegra y nuera pueden relacionarse con lealtad, respeto y unión. Noemí, la suegra, creyó en Ruth, su nuera, y Ruth no se apartó de Noemí. Esa relación construyó no solo una familia, sino que Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David y pieza clave en la genealogía que vendría hasta Cristo, el Mesías, tal como lo describe Mateo el capítulo 1, el versículo 5. De paso, si tú eres suegra o nuera, o eres aquel hombre que está en medio de las dos, hoy te invito para que puedas leer el libro de Ruth. Quiero explorar contigo 4 bloques que nos guiarán en este tema tan delicado. Vamos a hablar del origen del conflicto entre las suegras y las nueras, porque hay tantos roces que nacen sin necesidad de que se les invite. Vamos a hablar de las consecuencias de este conflicto, bueno, las causas primero profundas de este conflicto, y también vamos a hablar de cómo reconciliarse en medio de esas situaciones difíciles que experimentan. Y en los caminos de reconciliación miraremos principios bíblicos, herramientas prácticas y pasos para transformar esa rivalidad en amistad. Que este programa pueda desafiarte y pueda animarte a construir puentes en lugar de muros. Dios quiere que suegras y nueras sean aliadas, no enemigas. Así que, ¿por qué la relación es tan conflictiva? La relación entre suegra y nuera ha sido a lo largo de la historia uno de los vínculos familiares más comentados y estudiados, no solo en la cultura popular, sino también en la investigación científica. A menudo este lazo está cargado de tensiones, susceptibilidades, que en muchos casos derivan en conflictos abiertos, en distanciamientos dolorosos. Muchas suegras no se hablan con sus nueras y viceversa. Una nuera que se siente juzgada porque su suegra critica su manera de cocinar, su manera de criar los hijos, y una suegra que se siente desplazada porque su hijo ya no comparte con ella las decisiones importantes como antes lo hacía. Estos ejemplos muestran que la raíz del problema no es necesariamente la maldad, sino la falta de comunicación, la falta de límites claros, la falta de empatía. ¿Por qué ocurre estas dificultades con tanta frecuencia? La respuesta es una mezcla de factores emocionales, culturales y relacionales que vamos a analizar con detenimiento. Número 1. Es una lucha por el lugar en la familia. La llegada de una nuera a la vida del hijo transforma inevitablemente la relación madre-hijo. La suegra, que antes ocupaba el lugar central en la vida de su hijo varón, ahora debe compartir ese espacio con otra mujer. Esa transición puede provocar sentimientos de pérdida, celos o miedo a ser reemplazada. Estudios de psicología familiar en esta área han demostrado que el conflicto intergeneracional entre suegra y nuera es uno de los más comunes en la dinámica familiar extendida. Según investigaciones de diferentes revistas especializadas en el área, las tensiones surgen principalmente cuando la madre siente que ha perdido influencia en las decisiones de su hijo, mientras que la nuera percibe intromisión de la suegra en su nuevo hogar. En palabras más simples, el hijo se convierte en el puente que conecta a dos mujeres que pueden verse erróneamente como rivales en vez de aliadas. Hay otra circunstancia que genera, otra causa que genera estas dificultades, es la diferencia de valores y estilos de vida.
Otra raíz del conflicto se encuentra en esas diferencias generacionales y culturales. Las suegras, muchas veces formadas en contextos más tradicionales, esperan que las nueras sigan ciertas costumbres familiares, mientras que éstas desean construir una identidad propia junto a su esposo. Esta colisión de visiones, por la diferencia de edades, por supuesto, y la diferencia de culturas y de valores, pues llega a manifestarse en temas cotidianos, en discusiones constantes sobre la crianza de los hijos, la preparación de comida, la manera como se organiza el hogar. Un estudio del año 2004, presentado precisamente en una revista científica de gerontología, encontró que los conflictos entre nueras y suegras suelen centrarse en el control y la autonomía. ¿Quién decide? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién establece las normas dentro del hogar? Estas diferencias generan tensiones que, si no se manejan con respeto y comunicación, se convierten en una fuente permanente de rivalidad. Otro de los aspectos a considerar es las expectativas culturales y la presión social. Miren, en muchas culturas las suegras son vistas como guardianas de la tradición familiar, y esto puede generar choque con sus nueras, que no comparten esas mismas prácticas. En Latinoamérica, por ejemplo, la cercanía de las familias y la fuerte influencia de la suegra en la vida de la pareja recién casada es un factor que incrementa las probabilidades de conflicto entre los esposos y en las relaciones nuera-suegra. La antropóloga Jan, en el año 2016, señala que en sociedades donde la familia extensa tiene un rol predominante, la relación entre suegra y nuera se convierte en un campo de tensiones inevitable, ya que se mezclan roles de poder, las expectativas de obediencia y el deseo de independencia, en este caso de las nueras. Otro aspecto a tomar en cuenta es la dimensión espiritual. La Biblia reconoce estas tensiones y así lo presenta la palabra de Dios. Vamos a mirar quizás un texto en relación con ello. Miqueas, el capítulo 7, el versículo 6. Miqueas, el capítulo 7, el versículo 6, dice Dios en su palabra. Aquí está. La nuera se levantará contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. Este texto revela que el conflicto dentro del núcleo familiar no es algo nuevo, sino que es una realidad que ha acompañado a la humanidad desde la antigüedad. Imagínense, estamos hablando de más de 2500 años cuando fue escrito esto. Sin embargo, la palabra de Dios no nos deja en desesperanza. Más bien nos muestra a través de ejemplos luminosos como el de Noemí y Ruth que es posible vivir una relación de respeto y fidelidad mutua entre nueras y suegras. Miremos más causas profundas del conflicto entre nueras y suegras y cómo, para sanar una relación dañada, primero hay que identificar el origen del conflicto. Es como cuando tú vas a atender una gripe, primero tienes que atacar el virus que la produjo y de esa manera pues hay que atacar la causa que está produciendo los problemas. Los roces entre nueras y suegras no aparecen de la nada. Se nutren de factores culturales, emocionales, espirituales que, si no son comprendidos, pueden convertirse en raíces de amargura difíciles de arrancar. Hebreos, el capítulo 12, el versículo 15, nos ilustra en este tema. Hebreos 12:15, dice Dios en su palabra, libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 15. Noten cómo lo dice el Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren esto, una raíz de amargura que puede surgir en cualquiera de ellas, sea en la nuera o en la suegra, puede expandirse a todos los demás miembros de la familia. Una causa común es que hay un choque de expectativas. Por ejemplo, una suegra que insiste en enseñar a su nuera cómo cocinar, sin aceptar que la joven desea manejar su hogar de otra manera y quiere cocinar otras cosas. Una de las causas más comunes es el choque de expectativa. La suegra espera ser reconocida como una figura de autoridad, de sabiduría, el ser tomada en cuenta, mientras que la nuera desea independencia para edificar su propio hogar. Un estudio publicado en el año 2024 en una revista de matrimonio y familia mostró que los conflictos familiares intergeneracionales aumentan significativamente cuando no se establecen límites claros sobre los roles de cada miembro. Límites claros. Otra causa son los celos emocionales y la rivalidad afectiva. Una suegra que llama constantemente al hijo
para que el hijo le resuelva problemas personales. Y eso genera incomodidad en la esposa, que percibe la falta de prioridad hacia la familia nuclear. Y hay esposas que reclaman, bueno, ¿tu mamá o nosotros? Esto se denomina el sentimiento de pérdida. Muchas madres sienten que han perdido a su hijo cuando éste forma un nuevo hogar. La nuera, por su parte, puede percibir esas actitudes como una invasión o como control de parte de la suegra. En el año 2007 se encontró en un estudio que esa rivalidad nuera-suegra es una de las formas más intensas de conflicto porque ambas luchan por el afecto y la atención del mismo hombre, el hijo y esposo. Otra causa son las diferencias culturales y generacionales. Una nuera que fomenta la igualdad de las tareas domésticas con su esposo. Tú trabajas, mi amor, en la casa, trabajas afuera, yo trabajo afuera y también trabajo en la casa. Y una suegra que insiste en que el hombre no debe entrar en la cocina y que lo mejor es que eso es trabajo para mujeres. Pues miren, el paso del tiempo cambia también algunos valores, algunas costumbres, algunas formas de ver la vida. Y las suegras fueron formadas en una cultura diferente, donde las condiciones financieras eran diferentes, donde la obediencia y la jerarquía familiar eran un poco más rígidas que ahora. Las nueras, en cambio, suelen haber crecido en un ambiente que valora la autonomía, la igualdad de roles. Y esta diferencia, lejos de ser malas en sí mismas, porque no quiero hablar de eso ahora, pueden volverse fuente de tensión cuando no hay una apertura al diálogo. Y quizás este aspecto es fundamental. Una causa fuerte son los problemas de comunicación. Una suegra que hace un comentario en broma sobre la crianza de los nietos, pero la nuera interpreta la broma como crítica, desencadenando una discusión. Así que la comunicación se hace deficiente, amplifica cualquier diferencia y esto trae malos entendidos, tonos de voz inadecuados, comentarios sarcásticos que pueden herir profundamente. En el año 2012, un artículo muy interesante publicado en una revista sobre comunicación familiar, evidencia que las percepciones negativas en la comunicación nuera-suegra correlacionan directamente con los niveles altos de estrés familiar. Y por eso es que algunas nueras no quieren ir a casa de los suegros y algunas suegras deciden ya no ir a casa de su hijo. Número 5, la ausencia de espiritualidad en el hogar. Esto es fundamental. Miren, la falta de oración, de los principios bíblicos, pues esto agrava los conflictos. Cuando Cristo no es el centro del hogar, el egoísmo se convierte en el motor de las relaciones. La Escritura nos invita en Colosenses 3:12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Noten la importancia de la vida espiritual en el hogar. Paciencia, mansedumbre. Reconocer las causas profundas del conflicto no es para señalar culpables, es para abrir la puerta a la sanidad. Pregúntese en casa, ¿qué expectativas hemos puesto que están generando choques innecesarios? ¿Estamos dejando que los celos dominen nuestras emociones? ¿Estamos permitiendo que la diferencia cultural se convierta en una barrera en lugar de un puente? Ahora, todas esas son causas, pero hay consecuencias también. Si usted no presta atención a estas causas, pues va a tener consecuencias lamentables en su relación de hogar. ¿Y cuáles son las consecuencias del conflicto entre las suegras y las nueras? Miren, la tensión va en aumento, alcanza el matrimonio, alcanza a los hijos, toda la dinámica familiar. Es importante comprender que estas consecuencias urgen la necesidad de trabajar por una reconciliación. Te comparto algunos ejemplos. Una esposa que se siente frustrada porque cada vez que toma una decisión sobre sus hijos, la suegra la contradice delante de todos. Incorrecto. Un esposo que se siente presionado porque su madre lo llama a diario para opinar sobre su vida de pareja, generando tensiones en la relación e incluso hablando mal de su esposa. Nietos que escuchan comentarios negativos entre suegra y nuera terminan reproduciendo un lenguaje de falta de respeto hacia una de las partes. Y aquí todo esto trae como consecuencia, número 1, el impacto en el matrimonio. El matrimonio es la primera víctima de los conflictos entre la mala relación suegra y nuera. Cuando un esposo se ve en la difícil posición de escoger entre su madre y su esposa, el equilibrio matrimonial se resiente. Dos investigadores en el área de la familia, en el año 2002, demostraron que un estudio, en uno de sus estudios publicados, que las tensiones nuera-suegra aumentan el estrés conyugal,
y en casos graves contribuyen a la ruptura matrimonial, al divorcio. Los hombres que no saben poner límites claros terminan atrapados en un juego de lealtades que los desgasta, que erosiona la confianza de la pareja. Miren, la Biblia es clara, y esto especialmente para los varones que escuchan este tema, y también para las suegras y nueras que puedan comprender este concepto. Génesis 2:24. Génesis 2:24. Dice el Señor en su palabra. Qué tremendo versículo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está. El hombre ahora deja a sus padres para iniciar una relación de pareja y lo más importante ahora es su pareja. Cuando este principio no se respeta, las interferencias externas se convierten en grietas dentro de la relación matrimonial. Otra consecuencia es el daño a la salud emocional. Las investigaciones muestran que las relaciones familiares conflictivas afectan la salud mental. Las nueras que experimentan hostilidad o críticas constantes hacia sus suegras reportan mayores niveles de ansiedad, depresión y baja autoestima. No es de extrañar que vivir bajo el escrutinio constante de alguien que debiera ser un apoyo, pues puede generar un desgaste psicológico profundo en la vida del individuo. Lo mismo ocurre con las suegras, que se sienten rechazadas, desplazadas. El dolor de perder cercanía con su hijo puede traducirse en tristeza, resentimiento, sentimiento de soledad. Es decir, ambas partes sufren emocionalmente, lo que impide construir un clima familiar de paz. Otra consecuencia son las repercusiones en los hijos. En este caso, los niños son afectados cuando crecen en un ambiente cargado de tensión entre la madre y su abuela. Un estudio publicado en la revista Desarrollo Infantil aquí en los Estados Unidos encontraron que los conflictos intergeneracionales generan inseguridad emocional en los menores e impactan incluso su rendimiento escolar. Cuando los hijos presencian constantes discusiones o perciben hostilidad, desarrollan confusión sobre a quién deben obedecer y un sentimiento de inestabilidad en su propio hogar. Miren, un ejemplo cotidiano les doy. Un niño observa a su madre llorando después de una discusión con la abuela y que luego recibe mensajes contradictorios sobre cómo comportarse. El niño queda atrapado en una encrucijada emocional que le marca toda la vida porque quiere a su madre y también quiere a la abuela. Hay consecuencias espirituales más allá de lo emocional y lo práctico. Esto tiene repercusiones en el hogar. Un hogar dividido, lleno de crítica y resentimiento, se convierte en un terreno fértil para la desunión y el alejamiento de los principios divinos. Jesús enseñó en Marcos 3:25. Qué poderoso texto este. Marcos, capítulo 3, el versículo 25. Miren cómo lo dice el Señor. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Un hogar donde hay división y conflicto no puede permanecer. El espíritu de queja, de crítica, de desconfianza destruye la paz y el amor dentro del hogar. Cuando el resentimiento sustituye la familia, pierde su capacidad de reflejar el carácter de Cristo. Todas esas consecuencias. Entonces, ¿qué hacemos? Puede ser tu pregunta. ¿Qué hacemos? Pues hay caminos de reconciliación. Y la reconciliación no es un mito. Es una meta alcanzable cuando ambas partes están dispuestas a cambiar actitudes y a practicar el amor cristiano. Y si tú conoces a alguien que tiene esos problemas, compártele este programa para que pueda de esa manera poner estos principios en práctica en su vida. El primer camino hacia la reconciliación es una comunicación asertiva. Esto tiene mucho poder. Miren, la comunicación asertiva implica expresar necesidades sin agresividad y al mismo tiempo escuchar activamente la perspectiva de la otra persona. Por ejemplo, una nuera que en lugar de acumular resentimiento comunica con respeto a su suegra: agradezco mucho sus consejos, pero necesito que me permita decidir sobre la crianza de mis hijos. Otro aspecto a tomar en cuenta en este camino de la reconciliación es establecer límites claros y saludables. Los límites no son muros que separan, sino cercas que protegen la armonía familiar. Las relaciones sanas requieren reglas claras sobre qué se acepta y qué no. El esposo tiene un papel crucial. Debe honrar a su madre, pero al mismo tiempo apoyar a su esposa como líder del nuevo hogar. Respetar ese mandato no es un acto de rebeldía hacia los padres, sino de fidelidad al pacto matrimonial. Buscar espacios de colaboración es otro aspecto a tomar en cuenta y no de competencia. Cuando las suegras y nueras dejan de competir, descubren que pueden complementarse y ayudarse.
cocinar juntas para toda la familia, cuidar a los nietos en equipo, compartir momentos de fe, yendo a la iglesia juntos, que pueden transformar la rivalidad en cooperación. Mire, una suegra que acompaña a su nuera en la crianza, no para imponer, sino para apoyar, se convierte en una aliada invaluable. Y por supuesto, la práctica del perdón es fundamental. El perdón no significa negar el dolor, sino decidir no vivir atrapado en el dolor. Cuando suegras y nueras practican el perdón, rompen el ciclo del rencor. Y eso permite que el Espíritu Santo renueve la relación. Este proceso no siempre es inmediato, pero es esencial para la sanidad familiar. Y cuando las cosas se ponen difíciles, aquí este punto es importante, se requiere apoyo pastoral y consejería familiar. En algunos casos, las heridas son tan profundas que se necesita ayuda externa. La consejería pastoral y psicológica en otros casos proveen herramientas para sanar. Buscar consejería no es señal de debilidad, sino de sabiduría y de humildad. En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice el Señor. El Evangelio nos recuerda en Mateo 5:9. Mateo 5:9. Quiero que leamos este texto. Evangelio según el apóstol San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 9. Escuchen. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí es muy importante que tanto suegras como nueras se pueden convertir en elementos pacificadores de la relación. Una de las dos tiene que tomar la decisión de comenzar a unificar esa relación tan disonante, tan discordante. Así que cada hogar debe decidir hoy convertirse en un espacio de paz, donde la relación entre suegras y nueras glorifique a Dios. Así que, en resumen, podemos decir varias cosas. Número uno, la relación suegra-nuera nuera-suegra o suegra-nuera puede convertirse en una bendición o en un campo de batalla. Eso depende de cómo se maneje. Los conflictos tienen consecuencias serias en el matrimonio. La salud emocional, los hijos, la vida espiritual de toda la familia. Así que las causas más profundas incluyen choque de expectativas, celos afectivos, diferencias culturales, problemas de comunicación, ausencia de espiritualidad. ¿Y la reconciliación es posible? Claro que es posible. Mediante la comunicación asertiva, el establecimiento de límites saludables, la colaboración intencional, ayúdense, hagan planes conjuntos y perdónense. Qué bueno que una nuera pueda llamar a su suegra y decirle, mira, suegra, sin decirle lo malo que ella ha hecho, suegra, perdóneme porque yo le hablé mal, usé un tono de voz despectivo. Y eso posiblemente puede activar en su suegra el hecho de que ella también quiera pedir perdón. Así que qué importante es que el perdón pueda darse. Y la consejería, no desechen la consejería. La Biblia, con el ejemplo de Ruth y Noemí, nos enseña que la relación entre suegra y nuera puede transformarse en un vínculo de amistad, en un vínculo de bendición. Miren, querida familia, hoy Dios te invita a tomar una decisión. Si eres nuera, escucha, si tú eres nuera, la que está escuchando este programa, elige honrar a tu suegra con respeto, aun cuando existan diferencias. Y si tú eres suegra, decide apoyar a tu nuera con amor, en lugar de competir con ella. Ahora, si tú eres esposo o eres el hijo, sé un pacificador que fomente la unidad en el hogar. Y dile a tu mamá con respeto, mamá, mira, deja que mi esposa cocine como lo está haciendo. Yo disfruto y voy a comer su comida. Mamá, nosotros hemos acordado algunas cosas con mi esposa para poder educar a nuestros hijos. Agradecemos mucho tus consejos, pero vamos a tomar nuestras decisiones. Quizás no pongamos en práctica todo lo que tú nos digas. El esposo va a ayudar a poner límites con su madre y también límites con su esposa, porque es bueno decir, amor, yo conozco a mi madre y yo te recomiendo que por favor no hagas bromas delante de ella de este tipo, no hagas comentarios de este tipo y siempre puedas tratarla con amor. Yo quiero verlas a ambas que puedan tratarse de esa manera. Dios unió a Ruth y Noemí y Dios puede transformar la relación de tu familia en una historia de redención. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para triunfar cada día en la vida. Y por supuesto,
para alcanzar juntos el más alto nivel de calidad de vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.